Primero es Dios. Día 15. Titulado, La práctica de la meditación 2. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24, 32. En nuestra jornada de hoy veremos el segundo y tercer aspecto práctico de la meditación bíblica. Segundo aspecto. Oír la voz de Dios. Ya aprendimos que meditar es oír la voz de Dios por medio de su palabra y hablar con Él por medio de la oración. Para poder oír claramente su voz es indispensable considerar lo siguiente. ¿A. ¿El señorío de Cristo es una realidad en mi vida? Una pregunta clave sería, ¿existe algún área de mi vida que está fuera del control del Espíritu Santo? El corazón dividido me impedirá tener una comprensión profunda de la palabra de Dios. B. El pecado no confesado me impide reconocer totalmente la voz del Señor. C. No me sentiré cómodo ante la presencia de Jesús abrigando pecados en mi vida. La desobediencia abierta y específica a las orientaciones de la Biblia interferirá directamente en la calidad de mi relación con Dios. Tercer aspecto. Recibir el alimento de Cristo. En la Biblia, Jesús se presenta como aquel que es el pan y como el que ofrece el pan. En ocasión de la multiplicación de los panes, Él dio el pan para ser distribuido, y en el texto que leemos sobre los discípulos de Emaús vemos que Jesús se sentó a la mesa con ellos, y tomó el pan. Siempre que vamos a la Biblia para conocer a Dios, descubrimos que aquel que da el pan siempre estará a nuestro lado. Por medio del Espíritu Santo, Él nos dará a conocer toda la voluntad del Padre. Cuando decidimos recibir ese pan, de preferencia durante las primeras horas del día, seremos plenamente saciados. La experiencia de los discípulos de Emaús confirma el hecho de que, sentados a la mesa con el Señor, seremos alimentados abundantemente con su palabra. Él se deleita en alimentarnos. En el texto que leímos, notamos que cuando los discípulos estaban sentados a la mesa, Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó a ellos. Cuando al inicio de cada día meditamos ante la presencia del Señor, los resultados se ven claramente en nuestra vida, vivimos con alegría en presencia de Dios, somos testigos y mensajeros de Cristo, y obedecemos el plan que presenta para nuestra vida en ese día. Antes de terminar, consideremos otras 3 joyas del cielo destinadas a nosotros. A. Éxodo 33, 15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. B. No hay nada al parecer tan débil, y no obstante tan invencible, como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. El Ministerio de Curación, páginas 136 y 137. C. Haga de nuestro Salvador su compañero diario y su amigo familiar. Dedique algo de tiempo al estudio de la palabra de Dios, El Hogar Cristiano, página 95. Actividades del día. ¿Cómo te sientes espiritualmente? ¿Sientes que estás mejorando? Si decides continuar buscando a Dios todos los días, serás más feliz en Cristo. Por lo tanto, sigue adquiriendo el hábito de 1. Estudiar tu Biblia y lección de escuela sabática. 2. Dedicar tiempo para conversar con Dios. Sigue practicando el plan de oración diaria. Sugerencia: interceder por otros. Por un amigo delicado de salud. Por tus 5 amigos no adventistas por los que estás orando desde que comenzó la jornada. Por un líder de iglesia. 3. Y en la noche, antes de ir a descansar, haz el culto vespertino con tu familia. Comienza y termina el día con Dios.